en términos económicos de una financiación pueden estar dando dar una muy clara impresión del riesgo que las partes le asignan a determinado caso. Y no es algo que uno buscaría que tener enfrente al tribunal o enfrente a la contraparte. Entonces ese es el tipo de cosas que realmente es muy importante proteger. En términos de las mejores prácticas, evidentemente informarse sobre las doctrinas de privilegio que puedan impactar en un potencial caso, y para eso mirar cuáles son las potenciales jurisdicciones que estarían involucradas en el caso, y tener la tranquilidad y la seguridad de que los acuerdos cumplan con los requisitos del mantenimiento de privilegio en las jurisdicciones relevantes. Y en general se manda también un mensaje, creo, en el sentido de que los tribunales arbitrales tienen en general que tratar como privilegiada y no ordenar la producción de cualquier información que esté sujeta a privilegio. Como decía antes, el espíritu es realmente proteger esa relación. El espíritu del grupo de tareas en su conclusión es que se proteja la relación, que no haya un riesgo de revelación de la información intercambiada. En términos de costos y security for cost, garantías por costos, esto está por ahí discriminado en dos formas separadas. Por un lado, costos, evidentemente la existencia de un financista ha generado mucha discusión sobre si los costos incurridos por una parte son pasibles de recuperación por esa parte, si es que esa parte no los pagó directamente y los está pagando un financista. También recordemos que como parte del acuerdo de financiamiento hay dos recuperos, si se quiere, que va a tener el financista. Una es la que involucra estrictamente la inversión, el gasto, lo que el financista está pagando para que el reclamo se lleve a su fin. Y la otra parte es el fee, el honorario del financista, que se calcula encima de esa inversión. Muchas veces se calcula sobre la base de un múltiplo, a veces se calcula sobre la base de un porcentaje del recupero, porcentaje del laudo. Pero en esta primera parte estamos hablando del recupero de costos, y se dice que en general no tiene que negarse el recupero de costos basado en el hecho de que la parte está financiada por un tercero, y cuando se habla de costos incurridos por una parte o directamente incurridos, alcanza con que la parte pueda mostrar que esa parte que hablaba yo de la inversión está siendo cobrada por el financista en un caso de éxito. Es decir, la inversión del financista para traer el caso va a tener que salir del potencial recupero, y eso alcanza, de acuerdo a este principio, para que el reclamo de costos, si el tribunal lo considera válido, incluya costos que han sido directamente pagados inicialmente por el financista. Luego tenemos el tema del fee del financiamiento, y este es un tema un poquito más delicado, creo yo. El principio es que el fee de financiamiento es recuperable como costos siempre que, bueno, por un lado la ley local que regule el arbitraje así lo permita, que el lenguaje de esa ley local sea lo suficientemente amplio para permitir este tipo de recuperación. Entonces es la definición de costos recuperables. Y lo otro que es interesante de este principio es que se establece que tiene que ser un costo razonable para empezar, el fee tiene que ser un fee razonable, y tiene que haberse hecho esa revelación oportunamente, es decir, al principio del proceso, para que de alguna manera la parte demandada sepa, bueno, acá hay un riesgo de que estos costos incluyan un fee de financiamiento, y en esos casos, eso es especialmente el caso cuando el demandante realmente no tiene otra opción pero recurrir al financiador para traer el arbitraje. Es decir, no es una opción que han tomado por una cuestión de no querer usar sus propios fondos, sino que es realmente una necesidad porque las medidas, al menos las medidas invocadas por esa parte, le han desprovisto de la posibilidad de traer el reclamo. Un poco el ejemplo que yo estaba dando al principio. Pero este es un tema muy interesante y realmente es un área particularmente, creo, interesante para seguir. Ha habido un caso bastante notorio ahora en las Cortes del Reino Unido, en el cual sí se permitió el recupero del fee del financiador,
pero bueno, en ese caso el fee era realmente un fee, entiendo, bastante razonable y no involucraba un porcentaje de recupero. Y mi pregunta en ese caso es qué va a pasar cuando el fee del financiador constituye una porción sustancial, ¿no? No es raro que un fee del financiador pueda ser cerca del 30% del monto del laudo. Y bueno, eso aparece razonable en términos de lo que es el mercado de financiamiento, eso es lo que se puede pagar normalmente, pero hay que ver si un tribunal lo considera razonable en el contexto de los costos que se pueden asignar al final del caso. Es un área realmente para seguir analizando. Salvo poder expreso en la ley, el tribunal no tiene jurisdicción para ordenar el pago de costos por un financista. Esto también es muy importante. En ciertas jurisdicciones en el Reino Unido, en lo que es litigios, ¿no? Arbitraje, sí existe un poder de las Cortes por traer al financista al proceso, pero evidentemente si no hay una relación directa con el financista, si el financista no es parte del arbitraje, el principio es que no se le puede hacer responsable directamente al financista por los costos. Garantía por costos, este es otro tema que ha sido bastante debatido, especialmente en la jurisprudencia recientemente. En principio, esto es muy importante y así lo han decidido, entiendo yo, todos los tribunales que han mirado esto hasta la fecha. La existencia de financiamiento por terceros por sí solo no constituye una razón para que se asigne una garantía por costos, un pedido de costos por la parte demandada. No puede estar solamente basado en la existencia de financiamiento externo. Es interesante que los términos de un acuerdo de financiamiento, incluyendo el tipo de seguro después del evento, es decir, el seguro que uno puede tomar para protegerse de potenciales costas contrarias a uno, sí podrían ser relevantes para establecer si el demandante puede afrontar una condena en costos. Evidentemente, si yo estoy demandando y el demandado me pide una seguridad por costos, una garantía por costos, si yo puedo mostrar que tengo seguro y que un seguro se va a hacer cargo de mis potenciales costos, creo que eso le daría suficiente confort al tribunal para establecer que la garantía no es necesaria. Si al final la garantía resulta ser innecesaria porque el Estado demandado no prevalece o la parte demandada no prevalece, en principio también que se establece que se podría condenar al reembolso de los costos necesarios para esa garantía. Voy a terminar con el arbitraje de inversión. Mucho de lo que hemos hablado es aplicable en general al arbitraje de inversión. Creo que esta es un área que la propia fuerza de tareas quiso evitar realmente tomar una posición muy fuerte, muy clara. Simplemente quiso quiso exponer algunas de las discusiones que hay. Es un área en la cual temas de seguridad por costos, garantías por costos en particular, han generado muchísimo debate y hay mucha gente a favor y en contra, más que nada desde una perspectiva de política, de policy. Quienes están en contra sostienen que el financiamiento por tercero tendría que prohibirse porque genera reclamos que no serían presentados si no existiese el financiamiento. De alguna manera pareciera que se están promoviendo los reclamos por la existencia del financiamiento por tercero. Evidentemente hay mucha gente que está en desacuerdo con ello y que remarca que este régimen en realidad funciona porque los financistas que vienen a mirar los potenciales inversiones en casos son gente muy experimentada. Muchos de ellos finalmente, de hecho, han pasado años haciendo arbitraje, trabajando como abogados y solo invierten en casos que tienen mérito, con lo cual al final del día la financiación por terceros termina siendo una manera de facilitar el acceso a la justicia. Y eso es generalmente percibido como algo bueno. Y tal vez eso por ahí me puede llevar al punto inicial de mi caso, que hablaba al principio. En el caso que comentaba, terminamos obteniendo un laudo por más de $1.000 millones y es un caso, creo, que se suele usar bastante como ejemplo de cuando el financiamiento sí funciona. Es un laudo que evidentemente no se podría haber conseguido de no haber existido financiamiento y es un caso claro de una situación en la cual se permitió el acceso a la justicia.
y que el resultado final justificó la intervención del financiador. Creo que con eso cumplo mi 20